Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el crecimiento personal y es el tema de la confianza en uno mismo. Y empiezo explicando con palabras, frases muy sencillas lo que es tener confianza en uno mismo. ¿Y qué es? Es tener la capacidad de expresar una opinión, cuando podemos defender a otra persona o cuando nos atrevemos a decir cómo nos sentimos nosotros mismos, cuando queremos pedir algo que necesitamos o que deseamos, cuando tenemos la capacidad de comunicar que no estamos de acuerdo en algo, cuando realizamos sugerencias, cuando damos a conocer ideas, y todo esto lo hacemos sin sentirnos culpables. Eso se llama tener confianza en uno mismo. En resumidas, la confianza en uno mismo, que podemos llamar también autoconfianza, es el motor que hace que logremos muchas cosas en nuestra vida, ya que es un motor que nos impulsa a atrevernos y a arriesgarnos por nuestras metas. Y para hablar de la confianza en uno mismo, eh, traigo un poquitito una teoría de la autoeficacia que la creó un psicólogo que se llamaba, falleció el año pasado, Albert Bandura, y es que él formuló en su teoría de la autoeficacia una investigación sobre el aprendizaje social de los seres humanos, y esta investigación le permitió a él identificar otros componentes cognitivos que iban a facilitar el proceso de cambio y que también influían en la formación de las intenciones y en la autorregulación motivacional. O sea, cómo nosotros mismos nos motivamos y nos autorregulamos. Y él vio que él explica en esta teoría que uno de los componentes de la autoeficacia percibida o la percepción de la confianza de uno mismo es la autoconfianza. Denme un segundo que voy a prender el abanico, que no sé por qué se apagó, perdón. Ya. Ok, entonces Albert Bandura eh, desarrolla 4 componentes que dices que son claves para el desarrollo de la autoconfianza. Estos 4 componentes empiezan con los logros de ejecución. Los logros de ejecución, como él los llama, son las experiencias del pasado que no son más que fuente de información que podemos tener nosotros mismos para saber que algo que hemos hecho en el pasado podemos hacerlo en el futuro. En los logros de ejecución es una de las fuentes de autoconfianza más importantes que podemos tener. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprobar el dominio real que tenemos nosotros en cierta situación. ¿Por qué? Porque si hemos tenido éxito en una experiencia del pasado, nuestra autoconfianza va a aumentar. Y en el caso contrario, si no tuvimos éxito y tuvimos fracaso, pues nuestra autoconfianza va a disminuir. Por eso él dice que el completar logros de ejecución nos va a ayudar a aumentar nuestra autoconfianza. Como componente número 2, habla él de la experiencia vicaria o la observación, que esto es el modelado, es decir, ver o imaginar también, cuando vemos en la mente, eso sería imaginar a otras personas ejecutar exitosamente ciertas actividades. Simplemente observando a otras personas que tienen éxito, nosotros podemos aumentar nuestra autoconfianza. Como componente número 3 está la persuasión verbal, que este tipo de este componente viene siendo muy importante, especialmente en las personas que ya no confían en sí mismas y necesitan solamente un poquito más de confianza para realizar un esfuerzo extra y lograr el éxito. Y esta confianza, ¿cómo la obtienen? Cuando alguien más, sobre todo alguien en quien esta persona confíe o admire, le dice que tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Esto automáticamente va a aumentar la autoconfianza de esta persona. Y como componente número 4 está el estado fisiológico del individuo. Y esto habla de que los individuos solemos interpretar los estados de gran ansiedad como signos de flaqueza o bajo rendimiento, y por el contrario, el humor o los estados emocionales positivos también van a tener un impacto en cómo uno va a interpretar estas experiencias. Es por esto que los individuos que normalmente tienen estados de ánimo positivos o tienen un buen sentido del humor, eh,
suelen ser más autoconfiados y confiar mucho más en ellos mismos. Ok, ahora les voy a hablar de la regla de oro para aumentar la confianza en uno mismo. Y les quería preguntar si se pueden imaginar cuál sería esta regla, o tienen idea, o pueden adivinar cuál puede ser la regla de oro para ganar autoconfianza. Está difícil. ¿No? No se pueden imaginar algo. Yo me pudiera imaginar intentar hacer cosas. Pues sí, pues sí, totalmente real lo que dices, porque en realidad la regla para nosotros tener autoconfianza va a ser no esperar, y suena un poco contradictorio, pero va a ser no esperar a que nos sintamos confiados. ¿Por qué? Porque el verdadero problema cuando nosotros queremos hacer algo no es que no nos sentimos confiados, es todo lo contrario. O sea, es que creemos que nos debemos de sentir confiados para hacer algo. O sea, no nos atrevemos a hacer algo porque no sentimos confianza de que lo podemos hacer. Pero la realidad y el secreto para el éxito es que tenemos que hacerlo sin sentirnos confiados. ¿Por qué? Porque nuestros actos son totalmente independientes de nuestras emociones. Entonces, como bien dice por ahí un dicho, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero lo estás haciendo, pero no te puedes quedar con el miedo, porque si te quedas con el miedo, nunca lo vas a hacer. Entonces, la regla de oro es que no debemos esperar a sentirnos confiados. Es decir, no tenemos que sentirnos preparados 100% para empezar un negocio o para decir una charla en público, porque si es así, podemos quedarnos toda la vida esperando esa como, eh, esa como preparación. No, lo que tenemos que hacer es actuar aunque no tenemos confianza y luego la confianza viene. Y esto no es algo que yo estoy inventando o diciendo así por así, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar cuando éramos pequeñas y anduvimos a andar en bicicleta, al principio obviamente teníamos miedo de caernos, pero no esperamos a vencer el miedo para montarla, sino que nos montamos, nos dio miedo, nos caímos y aprendimos. Entonces, es igual para cualquier cosa que nosotros queramos hacer en la vida. Poco a poco, o sea, hacemos algo, poco a poco vamos a sentirnos más confiados y al final lo vamos a terminar haciendo muy bien y sin ese temor del principio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos y cuando nos atrevemos entonces después va a venir como esa confianza y esa tranquilidad de que nos atrevimos a hacerlo. Aunque al principio pensábamos que necesitábamos primero la confianza, pues no, lo hacemos y luego viene la confianza. Y siguiendo la teoría de aprendizaje social que habló este psicólogo Albert con referencia a cómo hacer para que nuestra autoconfianza aumentara, hay 6 sugerencias bastante prácticas y bastante eficientes para el tema de la autoconfianza y su crecimiento. La primera, la primera sugerencia sería ser positivo. ¿Por qué? Porque la baja autoconfianza suele ir asociada a pensamientos de fracaso y a pensamientos negativos que median entre nosotros y los objetivos que tenemos. Y si estamos constantemente nosotros diciéndonos o pensando que no estamos a la altura de algo, lo único que vamos a conseguir es la famosa profecía autocumplida, que es no puedo, no puedo, no puedo, no voy a poder. Entonces, lo que decimos en este punto de vivir las situaciones de manera positiva es que incluso en los momentos que no son agradables, tenemos que automotivarnos y tenemos que ver las cosas de manera positiva. Aunque estemos pasando por un periodo en el que sentimos que las cosas no salen como queremos, perdón, lo que tenemos que hacer es dejar de centrarnos en los problemas y focalizarnos en la energía hacia las soluciones y hacia todos los cambios positivos. Este es esta es la recomendación número 1 para aprender
aumentar nuestra autoconfianza. La sugerencia número 2 sería estar preparado, porque sea lo que sea que esté en nuestra lista de objetivos, el estar bien preparado y el sentir que dominamos lo que estamos haciendo va a aumentar nuestra autoconfianza. Por ejemplo, si en la universidad o en el trabajo nos toca dar una charla o presidir una reunión, lo que realmente va a funcionar para que nosotros nos sintamos confiados es prepararnos bien. La presentación o la reunión, saber de qué vamos a hablar, conocer bien el tema, conocer a la gente. Toda esta preparación va a ayudarnos a que nosotros nos sintamos confiados y hagamos un buen trabajo. Porque definitivamente cuando por ejemplo, nos metemos a dar una charla y el tema no lo conocemos, nos vamos a poner nerviosos, no vamos a confiar en lo que estamos diciendo y nos va a ir mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos bien un discurso y así ya vamos a sentirnos cómodos y seguros frente a las personas en las que estemos. Automáticamente eso se va a reflejar en mí como que tengo confianza en mí misma. Como tercer sugerencia para aumentar y trabajar y aumentar nuestra confianza, la autoconfianza, sería hacer una lista de lo que ya hemos logrado y cada cierto tiempo recordárnoslo. Porque esto es porque en los momentos difíciles podemos dudar y eso provoca que la confianza en nosotros se merme. Entonces, en estos casos, que yo estoy pasando un momento difícil, tener una lista con lo que he logrado hasta ese momento respecto a la meta que tenga, o sea, visualizar lo que he hecho y lo que me falta por hacer y hacia dónde voy a llegar, va a hacer que yo misma me automotive en los momentos más complicados, en estos momentos difíciles que tenga, pues la visualización y el que yo misma me diga, ya llegué hasta aquí, hice esto, también va a ayudarme a que mi autoconfianza aumente. La cuarta recomendación es el actuar, que como bien decía Bandura en su teoría, cuando hablaba de los logros de ejecución, que estas son todas las experiencias que nos han constituido una fuente de información, cuando yo hago, por ejemplo, si yo no hago algo, ya puedo ser que estoy visualizando un fracaso. O sea, en vez de hacer, me paro, me da miedo y pienso que fracasé. Pero es importante en estos casos pensar que, y nosotros mismos decírnoslo, que si no actuamos, estamos perdiendo el 100% de las oportunidades que tenemos de lograr lo que deseamos. Y si actuamos, algo avanzamos, aunque sea un 1%, un 5%, un 20%, no sé. Pero se está avanzando solamente con el hecho de actuar y de caminar hacia nuestros objetivos. Entonces, por eso pongo aquí que el motor de la confianza en uno mismo es la acción. Si nos atrevemos a actuar, automáticamente vamos a estar ganando autoconfianza. Como sugerencia número 5 está, y es muy importante, el aceptar cualquier fracaso del pasado. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos cualquier cosa, tanto buena como mala, que hayamos tenido en el pasado, es cuando de verdad vamos a avanzar a nuestros objetivos. La autoconfianza únicamente se va a desarrollar si conseguimos superar los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Estos obstáculos son, por un lado, la renuncia, que tiene que ver con actuar. Cuando, por ejemplo, digo, ay, no, yo ya me fue mal aquí, así que no lo voy a hacer. Eso sería renunciar a algo, porque eso es algo que yo iba a hacer, pero ya no voy a hacer. Y por otro lado está la crítica, que sería la autocrítica, que nosotros mismos nos criticamos y yo no soy buena en esto, me va a ir mal en esto. Entonces, cuando tenemos estas dos cosas en nuestra cabeza,
está difícil y muy difícil que ganemos confianza en nosotras mismas. Al contrario, nuestra autoconfianza va a ir disminuyendo cada vez más. Entonces, la autoconfianza únicamente la vamos a desarrollar en estos casos, cuando aceptamos que cualquier fracaso que hayamos tenido en el pasado. Y también es muy importante en esta parte de los fracasos que hayamos tenido en el pasado, es que tenemos que aprender a ver los éxitos como la suma de nuestros fracasos. Y esto nos va a ayudar a ganar autoconfianza. Y como sexta sugerencia está observar a las personas de éxito. Definitivamente cuando observamos o imaginamos a otras personas y que estas personas llevan a cabo ciertas actividades con éxito, va a influir positivamente en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y esta es una técnica que usan muchos coaches en diferentes tipos de coaching para aumentar la confianza de sus clientes, porque es útil cuando la gente no tiene conocimiento de sus capacidades o tienen poca experiencia en realizar alguna tarea. Se les enseña a observar a personas de éxitos haciendo las tareas que a ellos les gustaría hacer y diciéndoles que se sientan como si fueran ellos. Entonces esto también es como una práctica que ayuda a que la persona gane autoconfianza. Hay también otros ejercicios bastante prácticos que podemos hacer para sentirnos muy confiados y es algo tan fácil como la postura corporal. Cuando cuando nos sentamos rectos, cuando nos centramos amplios, o sea, abrimos los brazos, sonreímos, o sea, muchos gestos que podemos hacer con el cuerpo mandan un mensaje al cerebro de que somos personas que estamos satisfechas con nosotras y que nos sentimos 100% confiadas en nosotras, y también esto ayuda a que primero que nos vean como personas que confían en sí mismas, y segundo para nosotros sentirnos mucho mejor con nosotras mismas. Y este mensajito que básicamente tiene que ver con la regla de oro para ganar autoconfianza es que nunca nos vamos a sentir preparados para enfrentarnos a un reto, nunca. Así que no hay que esperar a sentirse confiado ni preparado. Lo que hay que hacer es actuar, porque los sentimientos de confianza solo vienen después de los actos. Hacemos algo, ya sabemos cómo es, y de ahí entonces vamos a empezar a sentirnos en confianza con ese actuar y nos vamos a sentir cómodos y lo vamos a hacer cada vez mejor. Pero lo que tenemos que hacer es actuar. Y también para agregar a esta charla un pensamiento muy lindo de Oscar Wilde que dice que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida, y tiene que ver mucho con el tema de la confianza que uno se tiene como uno mismo, ¿no?